Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el médico Eduardo Espinosa. Voy a poder compartirles con ustedes este tema muy importante que se llama mordedura de serpientes, ¿no? Vamos a tratar de ser concisos. Me piden que prepare esta charla dirigida a primer nivel, pero hay muchos de ustedes que están haciendo su medicatura rural que se encuentran también en hospitales de segundo nivel. Entonces vamos a tratar de enfocar lo más conciso de cómo saber manejar una mordedura de serpiente. Bien, hay que primero conceptualizar dos términos o varios términos para ya familiarizarnos con el tema. Primero, la mordedura de una serpiente venenosa. No toda mordedura de serpiente produce el efecto tóxico del veneno, porque no todas las serpientes son venenosas. No es el objetivo de esta charla que ustedes salgan serpentólogos de aquí, sino más bien saber brevemente reconocer la diferencia entre una serpiente no venenosa y una serpiente venenosa. Entonces, la mordedura de una serpiente venenosa es el envenenamiento ofídico producido por la inoculación de una sustancia tóxica por medio de un ofidio que produce cambios y lesiones en el sitio de la inoculación, en el sitio de la lesión, y también produce cambios fisiopatológicos en la persona, en este caso, que ha sido mordida. Ya. Otro tema, otra palabra importante o palabra clave que vamos a usar mucho en la charla es el suero antiofídico. En realidad, el suero antiofídico es una sustancia purificada del plasma de un caballo que ha sido previamente inoculado con el veneno específico de un género de serpiente, de un grupo de serpientes. Entonces, ese suero va a contrarrestar el efecto del veneno, va a ser un antiveneno. ¿Ya? Hay un suero específico para cada género. Sí, es cierto. Hay un suero para el género Botrox, un género para la Chesis, un antiveneno para Micrurus. Pero en realidad lo que más utilizamos en nuestro país es el suero antiofídico que contrarresta el veneno del género Botrox y la Chesis, que son en su mayoría los más comunes en nuestro país. Este suero antiofídico ahora viene exclusivamente viene en polvo liofilizado y en forma líquida. Antes se lo administraba intramuscular, prescripción según la última norma actualizada en el 2016 por el Ministerio de Salud Pública, es de prescripción únicamente endovenosa. La forma liofilizada, es decir, en polvo, así como la penicilina, la methicilina que ustedes ven, los antibióticos, tiene que ser preparada previo a su administración. Y en cuanto a cómo mantener el suero antiofídico, la forma liofilizada resiste temperaturas del ambiente hasta unos 30 grados centígrados y la forma líquida debe ser conservada en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados. Si se lo conserva fuera de esta temperatura, pues va a perder su efecto. Hay otra cosa, un suero caducado no debe ser descartado, pues no le hace daño al paciente administrarle, solo que disminuye su efectividad, o sea, disminuye su potencial de acción. Bien, vamos a estudiar la clasificación de los ofidios según la forma y posición de los dientes. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estudiar esto de aquí? Porque hay que saber, viendo la mordida, tratar de hacerse una idea o reconocer con la mordida, con la forma de la lesión, hay que reconocer si esa serpiente es o no venenosa. Entonces tenemos la siguiente clasificación. Aglifas, como anencefalia o como cualquier otra palabra que va a preceder el prefijo a, quiere decir no tiene. Y glifas, dientes. Aglifas no tiene dientes, no tiene colmillos, solo tiene dientes, son dientes pequeños. Ya vamos a mostrar más adelante un dibujo. Opistoglifas tiene unos pequeños colmillos en la parte posterior y en la parte delantera tiene dientes muy pequeños, dentados, como los de una sierra. Proteroglifas presenta 2 colmillos en la parte de adelante de su maxilar superior, 2 colmillos pequeños, ¿ya? Y las solenoglifas, que son las serpientes venenosas en su mayoría, su especie evolucionó tanto que sus dientes presentan unos conductos más o menos como el canal radicular de los dientes donde pasa el nervio, asimismo, pero ellos por ese canal atraviesan las glándulas que van a secretar el veneno. Entonces se garantizan de esa forma que una vez que muerden a su presa, el veneno no se riegue, sino que directamente penetre la piel y se ha depositado en el sitio de la lesión. Bien, acá está lo que les quería explicar. Vemos la primera imagen es la de la opistoglifo.
¿ya? Ahí con sus pequeños colmillos en la parte posterior, vemos poder acá. Acá vemos la proteroglifos que tiene unos colmillos pequeños en la parte anterior y el resto son dientes pequeños. Y después las más venenosas, a las que hay que tenerles mucho respeto, es las solenoglifos, que presentan un gran colmillo en la parte anterior. Ese colmillo les sirve para agarrarse y no soltar la presa hasta que depositan toda la cantidad de veneno que ya esté acá. Bien, brevemente vamos a tratar de diferenciar en cuanto a la morfología externa, la diferencia entre un ofidio venenoso y uno no venenoso. Primero, hay que ver su cabeza. En el ofidio, en los no venenosos, su cabeza no destaca del cuerpo. Quiere decir de que en cuanto al tamaño, tiene el mismo tamaño o grosor su tronco que su cabeza. Al igual su cola, es una sola. Presenta escamas o placas grandes en la cabeza. Esto lo vamos a mostrar en la parte de la cabeza. Y no sé si se logre apreciar la calidad del video, pero tienen este aspecto brilloso. ¿Ya? No fue muy adelante. No hay colmillos inoculadores, es decir, solo presentan dientes pequeños. No hay foseta loreal, ya vamos a explicar lo que es eso de ahí. Su pupila es redonda o en forma de hendidura. Las escamas del cuerpo son lisas y brillantes, ya le explicaba. También el 40% de las mordeduras de serpientes que se presentan en el Ecuador son por ofidios no venenosos. Bien, ahí tenemos una especie grande el tamaño. Miren que su cabeza es casi el mismo tamaño que el cuerpo. No hay mayor diferenciación. No se sabe desde dónde comienza la cola, puesto que no hay cambios en la morfología. Vamos rápidamente a ver lo que son los ofidios venenosos o las víboras o serpientes. ¿Ya? Su cabeza destaca mucho de su cuerpo. La cabeza es mucho más grande. La cabeza está cubierta por escamas pequeñas. Ustedes pueden apreciar en el lado allá pequeñas escamas en su cabeza. Presenta los colmillos inoculadores, se pueden ver muy claramente aquí. Presenta la foseta loreal, es ese agujero que se ve más o menos en sentido del colmillo. Es un termorreceptor que permite a la víbora sentir los cambios de temperatura de su presa para ver hacia dónde se mueve. Y las escamas del cuerpo son sin brillo y la cola se destaca de su cuerpo. Básicamente aquí, vean que la cabeza es más grande, el cuerpo más fino, la cola más fina, es áspera. Básicamente son las características. Esta es la serpiente llamada X, que es la más común, sobre todo en la región del litoral y en la región de la Amazonía. Se le llama X porque se ven como unas X en su dorso. Y cuando se mueven rápido se mueven así. Ven, aquí esta imagen lo describe todo. Es más, la imagen ni siquiera yo debería hablar sobre la imagen. Ustedes pueden ver ahí claramente, solo con ver el aspecto ya saben cuál es la serpiente venenosa y cuál es la no venenosa. Vean a ella así, toda angelical, con una carita que no hace nada, y acá con la cara de una víbora ponzoñosa. ¿Ya? Vean esto, las pupilas vertical, las escamas son pequeñas, sin brillo, la foseta loreal, aquí, allá en cambio, brillosa, la pupila redonda, y las escamas en la cabeza son grandes y sin brillo. Ok, ¿cuáles son las acciones del veneno dentro del cuerpo? Hay 4 acciones dependiendo del género de la serpiente. Puede ser proteolítica, coagulante, hemolítica y una acción neurotóxica. Vamos a ver. En el género Botrox encontramos que su veneno tiene una acción proteolítica y coagulante. Las principales Botrox que vamos a encontrar son las Botrox asper, es la mayoría. Las encontramos en la región litoral, y las Botrox pitalada en el oriente. Otro tipo de Botrox es la Shigeli, conocida como papagayo por su color verde, y la Xanthograma, que es la X que se encuentra en la troncal, payatanga y bucay. Existen además de esta de aquí unas 14 especies más de Botrox en el Ecuador. La Lachesis, que su veneno es muy fuerte, es mucho más fuerte que el de los géneros Botrox. Son muy parecidas físicamente las dos. Se pueden ver que tienen un color medio café, y en el dorso se encuentran esas manchas negras. Existen la Lachesis L. mutamuta y la Lachesis L. muta notivaga, la una en las regiones de Esmeraldas, Manabí, y la otra en el oriente. La neurotóxica Omicrurus, que es la llamada coral, esta, bueno, es una de las serpientes más venenosas. Si la ven, tienen que salir corriendo, porque no solo de que es el veneno más potente,
por su acción neurotóxica, sino que también no es sencillo tener en todas las unidades de salud el antiveneno de este tipo de serpientes. La acción proteolítica, bueno, el veneno de la serpiente una vez inoculado destruye las proteínas en el sitio de la lesión y eso produce signos como edema, calor, equimosis, vesículas hemorrágicas que puede seguir de la necrosis, empezando por la piel o puede ser subcutáneo, muscular e inclusive necrosis de los tendones. La acción proteolítica también destruye las proteínas, induciendo la liberación de una sustancia llamada bradeincinina e histamina que pueden llevar al choque en envenenamientos graves. La acción coagulante. Cuando el veneno penetra la circulación, el veneno puede coagular el fibrinógeno y esto se forman microcoágulos que se van a almacenar en los capilares pulmonares. Además, si ya por fisiología, si no tenemos fibrinógeno en la sangre, si el fibrinógeno se ha consumido, entonces la sangre se vuelve incapaz de formar un coágulo. Es decir, la sangre se torna incoagulable y el paciente puede ser propenso a sufrir hemorragia, sea digestiva, cerebral o en el sitio de la herida. La acción neurotóxica no está descrita muy bien todavía, pero se dice que puede presentar, por ejemplo, todos los que son síntomas neurológicos: tosis palpebral, diplopía, mialgia generalizada, disnea, cefalorrea, disfagia, etc. La mayor complicación de la acción neurotóxica puede ser la insuficiencia respiratoria, que puede llevar a un paro respiratorio y a la muerte del paciente. La acción hemolítica. La acción hemolítica se manifiesta como hemoglobinuria. Si el paciente no es tratado a tiempo y adecuadamente, puede en algunos casos llevar a una falla renal aguda y puede causar la muerte del paciente. La clasificación del accidente ofídico, los grados dependiendo de la severidad, de la familia Viperidae, que son la género del Botrops. Bien, primero, hay que sacar de la mente conceptos que hemos aprendido de las películas, por ejemplo. Es falso eso de que si te muerde una serpiente tienes 15 minutos para correr a un hospital si no mueres. Eso es falso, por lo menos en nuestro país no se da. Sí hay tiempo para actuar y hay que actuar bien. Para actuar bien tenemos que primero reconocer ante qué tipo de accidente ofídico estamos nosotros. Primero hay que saber qué es un no envenenamiento. Un no envenenamiento se presenta por la mordedura de una serpiente no venenosa o una mordedura seca. ¿Qué es una mordedura seca? Es cuando una serpiente venenosa ya no cuenta con veneno en sus glándulas porque ya ha mordido previamente a otra presa y ha vaciado todo su veneno. Es decir, puede ser posible que nos haya mordido una serpiente muy venenosa, pero que no estemos ante un accidente ofídico porque no hay envenenamiento, porque el veneno no entra al cuerpo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en un caso de que hay mordedura, pero no hay envenenamiento? Vamos a encontrar un eritema leve, como vemos en la imagen. Ahí están los orificios de entrada de los colmillos. Vamos a encontrar dolor, edema local, la prueba del coágulo. Ya vamos a explicar más adelante qué es la prueba del coágulo. En este caso va a salir negativa y no se presentan manifestaciones sistémicas. En un envenenamiento leve, el paciente se presenta por la mordedura a una serpiente venenosa, que sí tenía veneno. Entonces, ¿cómo reconocer cuándo es un envenenamiento leve? Primero, hay que ver cuántos segmentos afecta la acción proteolítica. Es decir, si en este caso mordió en la mano, en el dedo, si se hincha el dedo, o sea, el dedo que pertenece a la mano, y se hincha el antebrazo, estamos diciendo que se están hematizando dos segmentos, entonces podemos catalogarlo por una mordedura, por un envenenamiento leve. Además tenemos que ver que el área afectada tiene que ser menor a 4 centímetros. Y por eso siempre, en este caso hay una pluma o marcador, ustedes tienen que delimitar el área afectada y medirla. Si esta es el área que está más edematizada o con signos de equimosis, ustedes siempre delimiten la zona y eso tienen que registrarlo en la evolución del paciente. La prueba del coágulo puede salir positiva o negativa. Vamos dejando claro el asunto de la prueba del coágulo. ¿Cómo se hace la prueba del coágulo? Extraigo 5 mililitros de sangre venosa de un paciente y lo colocamos en el frasco con la tapita roja, sin gel. Dejamos el frasco unos 20 minutos en posición vertical.
y luego de 20 minutos vamos a valorar si se ha formado o no un coágulo. Si la sangre se encuentra totalmente coagulada, eso es normal, entonces quiere decir que si está coagulada la sangre no hay envenenamiento, y si no hay envenenamiento la prueba del coágulo es negativa. ¿Ok? Tal vez puede parecer alguna disonancia, pero es así. Cuando se forma el coágulo no hay envenenamiento, y cuando no hay envenenamiento la prueba del coágulo es negativa. En cambio, si nosotros vemos después de los 20 minutos, movemos el tubito y la sangre aún conserva su estado líquido, entonces sí hay envenenamiento y la prueba del coágulo es positiva. Bien. En el envenenamiento moderado presentado por una serpiente venenosa, acá hay edema de 2 o 3 segmentos, es decir, se va a edematizar el pie, la pantorrilla y la pierna. 3 segmentos, 2 a 3 segmentos. Lo característico que vamos a presentar en este grado es que se presentan flictenas. En envenenamiento leve no se presentan flictenas. De ahí puede haber, la lesión puede ser mayor a 4 centímetros, la prueba del coágulo va a ser positiva. Entonces, ¿positiva se forma o no se forma coágulo? Si es positiva, no se forma coágulo, ¿sí? Porque la sangre se permanece líquida, se consumió el fibrinógeno, no coagula. Bien, puede haber manifestaciones sistémicas como hematuria, gingivorragia, sangrado conjuntival. Ahí están las fotos, claro, ¿no? Sin alteración hemodinámica, es decir, el paciente no va a tener síntomas hemodinámicos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, envenenamiento grave. Mordedura por serpiente venenosa en la cabeza o cuello. Si están en un centro de salud y les llega un paciente mordido en el cuello o la cabeza, no se compliquen, ese paciente envíenlo a una unidad de tercer nivel, o rápido, segundo y tercer nivel, porque eso es una mordedura grave. Toda mordedura grave, ustedes tienen que inmediatamente transferirlo. Ya, presenta edema o presenta más de 3 segmentos. Es decir, si le picó en el dedo, se edematiza. El dedo, el antebrazo, el brazo, se va a edematizar el hombro, el cuello, todo, más de 3 segmentos. Prueba de coágulo positiva, el dolor intenso. Hay áreas de necrosis, así como ustedes ponen el dedo, ese pulgar, hay áreas de necrosis, flictenas, e inclusive pueden presentarse síndrome compartimental. Acá se ha realizado una fasciotomía para eliminar la presión que había en la fascia. Bueno, manifestaciones sistémicas como hemorragia y ascitis cerebral o digestiva. ¿Seguimos? Bien. Puede haber inestabilidad hemodinámica como choque, coagulación intravascular diseminada, falla renal o falla multiorgánica. Bien, ahí tenemos una imagen, vemos cómo está edematizado la mano, todo el cuerpo, hasta acá arriba, ¿no? Las flictenas, las equimosis, zonas de necrosis, eso es una mordedura grave. Lo que no se debe hacer, primero, no escuchar las recomendaciones populares, no que hágale un corte en cruz, ponga una tapita de limón y láncelo por el hombro izquierdo, no, negativo. No hacer caso a ninguna de las creencias populares, igual manteniendo el respeto hacia las técnicas ancestrales, pero nosotros nos basamos en medicina basada en evidencia, como digo el redundante. No aplicar medicamentos populares, no utilizar torniquete, no hacer incisiones en la mordedura y no succionar. ¿Por qué no succionar? Porque si la persona que succiona presenta alguna lesión en su mucosa bucal, no va a ser uno el envenenado, sino van a ser 2. ¿Ya? Y de paso que no va a poder extraer toda la cantidad de veneno y van a ser 2 los enfermos que ustedes tengan que tratar. Vamos, el manejo clínico del paciente. El objetivo terapéutico es neutralizar la cantidad de veneno inoculado para evitar las manifestaciones clínicas propias del veneno. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Todos los centros de salud tipo A, B o C que les llegue una mordedura de serpiente deben referirlo al siguiente nivel. No se deben complicar. La mayoría de las denuncias que se presentan al personal de salud se dan por no hacer lo que está escrito o por querer ser héroes. Si pasa algo mal, si sale bien ese paciente, nadie le va a agradecer. Pero si sale mal ese paciente, por ustedes querer ayudar, sí les va a ir muy mal o van a tener muchos problemas legales. Entonces, las unidades de salud que tengan suero antiofídico, las unidades tipo C que tengan suero antiofídico, deben dar la primera dosis. Deben evaluar al paciente y dar la primera dosis. Es importante catalogar qué severidad de envenenamiento estamos, puesto que los sueros antiofídicos son caros. Y si un médico prescribe suero antiofídico y el paciente no lo necesitaba, eso adivinen quién lo va a pagar. Ya saben ustedes la respuesta.
Bien, entonces las unidades operativas de primer nivel que contengan el suero antiofídico deben dar la primera dosis y referir al paciente. En el segundo nivel se deben manejar los pacientes de acuerdo a la capacidad resolutiva de cada hospital de segundo nivel. Y los pacientes que ya presenten algún tipo de descompensación o que sean accidentes ofídicos graves, que necesiten una terapia intensiva o un procedimiento quirúrgico, deben ser referidos al tercer nivel. Primero, evaluar el estado general del paciente. Si llega un paciente, lo primero que tenemos que hacer es ver si está respirando, sus signos vitales, su presión arterial, todo. Una vez que nos damos cuenta que el paciente está en condiciones aparentemente estables, después de ver los signos vitales y todo, bueno, lo de las prácticas inadecuadas ya lo hablamos hace un momento, vamos a realizar la prueba del coágulo. Si ustedes tienen laboratorio, perfecto, pero hasta que esté el laboratorio, primero hacemos la prueba del coágulo, porque eso no gastamos recursos ni nada y le tenemos el resultado en 20 minutos. Canalizar dos vías periféricas, una para la posible administración del suero antiofídico y la otra para la administración de otro tipo de medicamentos, ya sean solución, volumen o por si acaso tengamos un shock anafiláctico que puede darse en algunos casos en respuesta a la administración del suero. Realizar la ciencia de disepsia de la mordedura, povidin, alcohol, cualquier sustancia para evitar que esa herida se convierta en la puerta de entrada de gérmenes de bacterias. Mantener el miembro en posición neutra. Es mentira eso de poner, porque el miembro está desmatizado, levanta la pierna y ponle unas almohadas o algo en la pierna para mantener levantado. No, señor. La guía del Ministerio de Salud Pública nos dice mantener el miembro en posición neutra. 8. Realizar una historia clínica adecuada. Van a tener que llenar todo el formulario, el papeleo que a nadie le gusta llenar. En este caso, la EPI 1 y el SIGE alerta con el código T630 de la CIE 10. 9. Lo más importante y la parte más clave. Determinar si la mordedura es de una serpiente venenosa o no venenosa, tomando en cuenta lo que ya hemos conversado anteriormente. La característica de la lesión, es decir, los dientes, si hay o no colmillos, la sintomatología clínica y la prueba del coágulo, y tercero, la información proporcionada por el paciente. En algunos casos le van a llevar la serpiente al hospital o al centro de salud. Procuren que se las lleven muertas, ¿no? Pero sí se ha dado muchos casos en que llevan la serpiente, aquí está la culebra, doctor, y se la van a poner en el escritorio, que no se vayan a asustar. Bien. 10. Evaluar y clasificar la severidad del envenenamiento, tomando en cuenta los conceptos que acabamos de revisar. 11. Delimitar, es decir, con un marcador, el área. Comparar y registrar su evolución en la historia clínica. Es decir, ustedes en cada pase de visita o cada 6 horas pueden ir evaluando al paciente a ver si el edema ha crecido, a ver si el edema se ha extendido a otro segmento o si posterior a la administración del suero el edema ha ido disminuyendo. En el caso de dolor vamos a administrar paracetamol 500 miligramos, una cada 6 horas, máximo 4 gramos al día, o tramadol, niños pues de 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis, o vamos a administrar, si el dolor es muy fuerte, tramadol de 50 a 100 miligramos cada 6 horas, vía oral o IV. Por ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, dar algún tipo de AINES. Bien. Número 13, aplicar el toxoide tetánico cuando los niveles de coagulación ya se encuentren normales, los parámetros de coagulación. 14, en todo caso de mordedura, una vez pasada la emergencia y estabilizado el paciente, se debe llamar al CEATOC. ¿Cuál es el número del CEATOC? 1-800, veneno. Ustedes cogen en el teléfono, ven a qué número corresponde ese valor y le sale 836366. Todo paciente con mordedura se debe... ¿Para qué? No solo para que le digan qué hacer, tal vez ustedes ya sepan qué hacer, pero se debe reportar el caso para manejo estadístico. 15. Administrar el suero antiofídico según el caso de envenenamiento. En caso de mordedura de pacientes del género lachesis, verrugosa, yamunga, estos deben ser tratados como envenenamiento grave. Así ustedes vean que la mordedura no se ha desarrollado como envenenamiento grave, deben ser tratadas como graves por la potencial acción de ese tipo de veneno. Bien, no envenenamiento. ¿Qué hacemos si tenemos un paciente que nosotros vemos que no hay efecto tóxico del veneno? Lo evaluamos por 6 horas, hacemos la prueba de coágulo, si coagula y no progresa el edema, entonces tampoco hay síntomas hemodinámicos, se le da de alta al paciente
y se le dice que esté atento a ver si presenta algún tipo de sangrado, si el edema aumenta o ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Si hay envenenamiento leve, el objetivo es neutralizar 100 miligramos de veneno inoculado. ¿Cuánto es la dosis y cómo se lo debe pasar? Esto es la parte importante. Si hay envenenamiento leve, vamos a pasar 4 frascos de suero antiofídico disueltos en 250 miligramos de solución salina en infusión continua en 30 minutos. En 30 minutos se debe pasar ese bolo de 250, no a 30 gotas por minuto, ¿sí? Porque por ahí alguna vez un médico cometió ese error, habían pasado 1 hora, 2 horas después de la administración del suero y el suero seguía igualito, o sea, el bolo seguía igualito, no había pasado nada, ¿ya? De vigilancia del paciente, hay que evaluar el uso de una nueva dosis de suero antiofídico después de 12 horas. En caso de que el paciente después de 12 horas evolucione de envenenamiento leve a moderado, hay que administrar 4 frascos más, ¿sí? Si ya regresa, si ya desaparecen los síntomas, pues no hay que volver a administrar suero antiofídico. Envenenamiento moderado, el objetivo es neutralizar 200 miligramos de veneno. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma manera, pero acá se van a administrar 8 frascos. Son 4, 8 y 2, dependiendo si es leve, moderado o grave, esa parte grave. En este caso son 8 administrados en 250 de solución salina a 30 gotas, no, en 30 minutos, ya era para ver si estaban despiertos. Entonces en 30 minutos lo debe pasar. ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? Lo vamos a mantener en observación, ya esto será en una unidad de segundo nivel, no lo pueden mantener en observación en primer nivel porque ustedes cierran a las 4 o 5 de la tarde. ¿Ya? Vigilancia continua del paciente y hay que evaluar si se debe volver a administrar otra dosis después de 12 horas. En el caso que el paciente evolucione de moderado a grave, pues administrar ¿cuántas más? 4, exacto, para completar las 12. Se debe administrar 4 más para completar las 12 dosis en total. Y si evoluciona a grave, debe ser transferido a tercer nivel. En el caso del envenenamiento grave, el objetivo es neutralizar 300 miligramos de veneno inoculado. Primero hay que iniciar con una administración de 12 frascos de suero antiofídico. Si están en segundo nivel, después de la administración de los 12 frascos, transfiéralo a tercer nivel. De la misma manera, en 250 ml en 30 minutos. Me olvidaba, cuando se tratan de pacientes pediátricos, sea accidente ofídico leve, moderado o grave, se debe manejar las mismas dosis. En pacientes mayores a 35 kilogramos, se manejan las mismas dosis, pero se pasa en 100 ml. Pacientes mordidos por serpientes menores a 35 kilogramos deben ser considerados como un accidente ofídico grave y tratado de esa manera. Bien, asimismo, la vigilancia continua del paciente, evaluar después de 12 horas y si el paciente evoluciona, transferirlo a tercer nivel. Bien, consideraciones especiales. Primero, durante el embarazo se ha demostrado en cuestión de riesgo-beneficio que es mucho más beneficioso para el paciente recibir el suero que las posibles complicaciones que podría presentar. Entonces, sí se administra el suero en mujeres embarazadas. En edad pediátrica, lo que ya manifestaba, el suero puede provocar un tipo de reacción alérgica e inclusive llegar a la anafilaxia. Entonces, durante su administración hay que estar pendientes de los signos y síntomas que se pueden presentar y tratar el caso como la guía maneja como un shock anafiláctico. Bien, en cuanto a la sensibilidad, no se recomienda hacer el test de sensibilidad intraocular porque los resultados no son específicos. Bien, básicamente eso era todo lo que yo les quería plantear. Es importante que ustedes aprendan a manejar lo básico sobre un accidente ofídico, que no se asusten al manejo de esto de aquí y apéguense siempre a las guías que ustedes tienen en todo centro de salud, en todo hospital básico. Van a tener ustedes la guía mordedura de serpiente y lo van a poder manejar de esta manera. Eso es todo lo que yo puedo compartirles. Espero que esta pequeña charla les sirva en algún momento y recuerden siempre seguir capacitándose porque de eso se trata esta profesión. ¿Ok? Muchísimas gracias.